7:33 de la mañana, seguimos con mucho más de Primera Página. Ya estamos recibiendo sus preguntas y comentarios del día de hoy con respecto a nuestra entrevista, pero también de nuestra encuesta. Seguimos conversando con Julio César Latán, abogado constitucionalista, y le dejaba una pregunta al aire. Usted nos hablaba de que es la Asamblea Nacional Constituyente el organismo que puede aprobar, adelantar las elecciones de la Asamblea Nacional, y le preguntaba si usted puede ver como concebible que la Asamblea Nacional Constituyente apruebe unas elecciones generales en el país. Bueno, me voy a remitir a la decisión del Estatuto de Funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente. En su artículo primero dice que podrá limitar o cesar, decidir cesar las actividades de los organismos de los poderes públicos. Es decir, puede determinar su funcionamiento o no. Pero además de eso señala que todos están subordinados a las decisiones, todos, vale decir, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, poder ciudadano y poder moral. Todos deben cumplir y hacer cumplir las decisiones, actos jurídicos de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero además así lo señala nuestra doctrina constituyente. La Constitución habla de que es para refundar la República, para reorganizar el Estado, es decir, jurídicamente crear nuevas normativas y para redactar una Constitución. No solamente es para redactar una Constitución. Pero es su función principal. Es una de las funciones, pero tiene tres funciones como objeto. El artículo 347 lo señala de la Constitución. Pero vamos, en el caso de las elecciones. Fuimos a unas elecciones el 20 de mayo del 2018. Ya hace un año que fuimos a esas elecciones. El presidente de la República fue elegido, proclamado por el pueblo en un proceso transparente, universal, directo y secreto los votos, de acuerdo a las condiciones internacionales. Pero la pregunta en concreto es, ¿se aprobaría unas elecciones generales viables? Si la Asamblea Nacional Constituyente manifiesta esa decisión, todos los órganos del poder público, incluyendo el presidente de la República, debe acatarlo. Ahora, hay unas condiciones, unas circunstancias en la cual el único órgano que no se ha sido reelegido, no ha sido legitimado en esta nueva circunstancia, es la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional, veamos un solo acto, el acto de estatuto de funcionamiento de régimen de transición. Es un acto golpista, una copia del acta por el cual se decreta Carmona, el golpe de Carmona. Es una copia mejorada de ese decreto de Carmona, donde se señala que se puede sustituir y se sustituye el fiscal general a los integrantes del Poder Ciudadano, a los integrantes de todo el Poder Judicial, menos los magistrados que ellos designaron el 21 de junio. Ahora, pero le vuelvo a preguntar, las elecciones generales. Las elecciones generales va a depender de la voluntad política. Repito, tenemos 3 años, a partir del 10 de enero de este año 2019, 3 años para evaluar a través de la voluntad popular, un referéndum popular al presidente de la República. En 3 años, en la política, organizado, trabajando democráticamente, lo ha dicho Falcón, lo ha dicho Eduardo Fernández, lo ha dicho muchos actores políticos serios, que se pueden llamar serios, pues, que hay que organizar y trabajar los partidos al pueblo. Aquí se manifiesta la voluntad a través del voto. Y sobre la voluntad del voto, porque nos queda ya poco tiempo, no quiero dejar pasar esta pregunta, porque la participación ciudadana, la participación del soberano, y se lo preguntaba ayer al constituyente León Gris Mateos, aquí en esta misma silla, aproximadamente a esta misma hora, sobre si esta constitución, estos nuevos articulados o esta reforma, se iba a hacer en consulta popular ante los ciudadanos, ante los venezolanos, y nos decía que no iba a ser necesario o que podría ser que no iba a ir a esta votación. ¿Considera usted, o mejor dicho, explíquenos si esto realmente es así? El principio democrático constitucional señala que todo se somete a la soberanía popular. La voluntad popular para modificar una copia, una coma
de la Constitución, de acuerdo a Chávez, que lo reiteró miles de veces, para modificar una copia, una coma en la Constitución, se requiere la voluntad del pueblo, la aprobación del pueblo. Eso Nos decía que era un significa, poder supraconstitucional y que no eso necesitaba esa eso aprobación. incluso está en un decreto del presidente de la República, un decreto que complementa las bases comiciales, es parte de las bases comiciales, eso no está en discusión. Se va a someter la nueva Constitución. ¿Se debe someter? Se va a someter y constitucionalmente debe someterse a la voluntad del pueblo. ¿Quién la aprueba? ¿Quién redacta la Constitución? Es la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Quién aprueba la Constitución? Es el pueblo como ejercicio directo de su soberanía. Eso es intransferible, ni siquiera como poder supraconstitucional, la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. Estamos hablando que son nuevos paradigmas. Incluso cuando se habla de nuevos paradigmas es porque no estaban en la Constitución y no había estado en la Constitución. El referéndum revocatorio no estaba en la Constitución. La sala constitucional no estaba en la Constitución. La jurisdicción constitucional no estaba en la Constitución. La aplicación directa de la Constitución, directa e inmediata de los principios y valores constitucionales, solamente son figuras nuevas a partir de 1999. ¿Hacer supraconstitucional está por encima del soberano? Ya hemos dicho, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente. Uno de sus órganos directos es la Asamblea Nacional Constituyente, depositario como poder constituyente para transformar el Estado, para redactar un nuevo ordenamiento jurídico y para redactar una nueva Constitución. Son los tres objetivos centrales. Ahora, dentro de ese proceso, la paz, la soberanía, la independencia, la integridad territorial, son temas de las bases comiciales, son temas de defensa de la Asamblea Nacional Constituyente. Vamos a irnos de inmediato a la participación de las redes sociales. Vamos a pedirles a nuestro invitado que sea lo más breve posible en la respuesta para tener mucha más participación. Nuestro compañero Jalín Naín ya se encuentra listo. Bien, vamos a revisar la participación de la audiencia a través de @primerapágina y la etiqueta Primera Página. Aníbal J. Gómez dice, @Primera Página, es muy fácil ir a unas elecciones donde si pierdes tienes la oportunidad de designar cargos paralelos, caso protectores en los estados. La figura en Venezuela de participación institucional se pueden desarrollar independientemente de que exista alcalde o gobernadores, siempre que sea para desarrollar la función pública. Incluso la participación del pueblo organizado está garantizada en la Constitución. Otro de los comentarios, Luis Martínez, ¿considera usted que Venezuela está en paz? Hace una pregunta y luego dice, ¿cómo explica las muertes y la hambruna nacional sin guerra? Es una pregunta bien compleja porque lo vivimos, lo padecimos. Muerte por falta de alimentos, muerte por falta de medicina, en circunstancias en las cuales no se pueden trasladar familias enfermos X, es causa de una situación muy compleja que hace un tratamiento largo para explicar, pero no solamente es responsabilidad del gobierno, de algunos funcionarios, es responsabilidad de factores internacionales que bloquean, embargan, hacen actos de rapiña, de piratería contra el país. Bolívar Divisa dice, @Primera Página, señor abogado, si hipotéticamente Maduro decide ir a elecciones presidenciales y las pierde, al él dejar el poder, ¿la constituyente se desintegra o no? El lapso de vigencia, al menos hasta el 31 de diciembre de 2020, ya fue fijado por la Asamblea Nacional Constituyente. Si vamos a hablar de elecciones, estamos en una propuesta de negociación y diálogo que el presidente lo ha reiterado. Una vez más, ha convocado al diálogo para garantizar en el país que no haya intervención militar, para que no haya ni siquiera esos que algunos han pedido inexistentes, en la solicitud de misiones militares en el país. Eso no es competencia de la Asamblea Nacional. Recordemos que solamente el Ejecutivo Nacional es que maneja las relaciones internacionales, el presidente de la República, y las designaciones lo hace a través de Consejo de Ministros y a través de ministros. Si no existe ministro, como un presidente de una Asamblea Nacional que no tiene competencia puede actuar de acuerdo a la Constitución venezolana? Hemos finalizado la revisión de las preguntas en las redes sociales
Y vamos a hacerle una última interrogante a nuestro invitado y tiene que ver con la revisión de estos articulados. ¿Qué diferencia hay entre la constituyente de 1999 y la actual? Porque esa llevó menos tiempo y esta se ha extendido hasta 3 años. Las tareas asumidas eran distintas. Era una tarea, el presidente Chávez propuso como propuesta para transformar la República, la Asamblea Nacional Constituyente. Y los periodos eran inmediatos, históricos, rápidos, y se propuso 6 meses. Y él, a través de la voluntad férrea de hacer el proyecto constitucional, de las discusiones en las distintas comisiones, se aprobó en 6 meses. ¿No se ve como Se una jugada consultó. política dejar un poco más la Asamblea Nacional Constituyente a favor? Eso va a haber interpretaciones, siempre va a haber interpretaciones, pero debemos entender que la paz, la integridad, la soberanía, la independencia, los derechos irrenunciables que están en el artículo 1 constitucional están en juego, y esa es parte de las tareas de la Asamblea Nacional Constituyente. Queremos agradecer su presencia la mañana de hoy. Gracias por visitarnos aquí en Primera Página. Estuvimos conversando con Julio César Latán, abogado constituyente. Estuvimos analizando sobre las actuaciones de la Asamblea Nacional Constituyente y los escenarios políticos que se pueden generar en los próximos días. Vamos a la pausa, ya regresamos con más.